Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Cuando Jacinto Ascensión entró al estudio, dijo: estamos en tiempo de Cuaresma, un tiempo muy especial. Don Jacinto, saludos. ¿Por qué Cuaresma es un tiempo especial? ¿Por la visión le conduce? Bueno, saludo a los televidentes que están ahí siempre en su espacio Voz para el Mire, Cambio. lo interrumpo. Pienso Sí. que sí, que Cuaresma puede ser un tiempo especial por la bichuela conduce y el moro bandule con bacalao, bacalao con papa. Siempre y cuando lo veamos desde ese punto tradicional, pero creo que hay que ahondar un poquito más desde lo que implica la Cuaresma para el cristiano, para el cristianismo, para las personas que de una manera o de otra intentan vivir la fe desde una coherencia a partir de lo que la Iglesia, en este caso, le propone como liturgia, que cada año tenemos en la Iglesia Católica del cristianismo una liturgia, en este caso dos momentos importantes que son tiempos fuertes. ¿Es un tiempo de depuración del alma o de retiro para pensar? Ahí está, son varias cosas que se tejen ahí, porque primero si vamos de la parte de la Iglesia, ¿qué manda la Iglesia? Hay tres puntos para mí importantes que cada cristiano tiene que hacer en este tiempo. Primero la Iglesia manda esa oración constante, y cuando yo veo la oración lo veo también desde esa introspección, ese análisis de la persona sobre sus actitudes, que hemos hecho, qué estamos haciendo, y sobre todo si somos coherentes con ese discurso, eso que predicamos y a lo que nosotros arropamos, en este caso de que somos cristianos. Otro punto que la Iglesia manda es hacer ayuno. El ayuno es, yo hasta lo he trabajado en estos días en los retiros, de poder acompañar a los jóvenes, a personas, de que vean el ayuno como una manera también de tener autocontrol de su persona, de decir, bueno, ¿por qué yo puedo hacer un sacrificio en esta Cuaresma? Me gusta mucho las redes sociales, pero es posible que yo como ese sacrificio, tal vez los jueves, en este caso de mi persona, los jueves yo no uso las redes sociales para tener un control de que yo puedo dominarme. Otra cosa que yo uso también es ver menos televisión, dedicar, aunque no es un sacrificio porque tiene que ser algo normal, dedicarle más tiempo a la familia y dejar al lado tal vez otras cosas que me quitan espacio para yo estar con mis hijos, con mi esposo. Es un tiempo para eso. Y también la Iglesia manda de que tenemos que dar la limosna, ser piadoso. Y yo le decía a los jóvenes, miren, yo lo que hago ahora en este tiempo es que conecto con personas que tengo muchos años que no sé de ellos, que viven fuera del país, que viven aquí en el país, y es posible que invierta un recurso en alguna tarjeta en llamada, y estoy llamando personas realmente para saber cómo están, acercarme a ellas, y desde ahí entonces eso es parte de uno desprenderse y pensar en el otro. Así que hay muchas maneras de vivir la Cuaresma, no solamente como usted lo dice, y que la mayoría así es que lo ve, de la bichuela con dulce, de no comer carne, más bien tal vez comer bacalao, pescado, pero creo que es más una reflexión de recordar ese acontecimiento del paso, lo que es la Pascua, 40 años del pueblo de Israel prisionero, esclavo, y el Señor lo libera, luego 40 años en el desierto, en ese caminar permanente hasta llegar a la tierra prometida, y luego 40 días de Jesús orando en el desierto y todas las tentaciones que pasó por ahí, para así decir que es posible tomar decisión, para así que es posible caminar hacia la cruz, pero siempre y cuando ese pasar por la cruz termine en una Pascua, en una resurrección, que eso es lo que plantea el cristianismo en este momento. Y nosotros como cristianos lo que hacemos es eso, es mirarnos de cara a la cruz, de cara a Jesucristo, cómo está eso caminando en mi vida, y si yo soy realmente dentro de este mundo, dentro de la tierra, en este tiempo tan importante que estamos viviendo, con tantas dificultades, cómo ser testigo de la fe, cómo ser testigo de la resurrección, y cómo la gente puede ver en mí un Jesucristo resucitado. Y creo que esa es la idea. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo de eso, por supuesto, yo
participaba muy activamente en la Pascua Juvenil y la juventud se incorporaba. Aquello era una fiesta de encuentro, de reflexión, de temas sociales, visto desde la palabra, visto desde la fe, y la juventud se incorporaba con mucho entusiasmo. Pero también había habichuela con dulce. Yo recuerdo que el Viernes Santo no se hacía cena, la cena era una habichuela con dulce, y habichuela con dulce sin grano como se hacían de jabón. Esa fue la que yo conocí, con su batata adentro, y se pasaba por el caldero un casabe con una gotita ahí de aceite, se tostaba y se incorporaba también a la habichuela. No se usaban las galletitas de leche de estos tiempos, y sin embargo la juventud vivía su fe y participaba de todo este proceso de fiesta de Cuaresma, y se comía su bacalao con moro de guandules. No quiera usted ahora ponerme en un rincón el tema de que yo quiero ver la Cuaresma solo en función de las habichuelas con dulce, que son muy buenas, a pesar de las consecuencias son muy buenas. Y el moro de guandules con bacalao, eso es lo máximo para un dominicano. En eso hay una tradición. Ahora, yo le pregunto a José, hoy, porque yo no estoy tan cercano al mundo así de la juventud, la participación de los jóvenes en esta fiesta de Cuaresma, con todo lo que implica, de Viernes de Dolores, miércoles de ceniza, la propia Semana Mayor, la Pascua Juvenil, todo esto que se motoriza desde la pastoral juvenil. La Pascua Juvenil es otra cosa, pues se motoriza desde ahí. Supe sí que cuando el Papa vino ahora a Panamá, porque aquí lo comentamos, de la República Dominicana asistieron unos 1.500 jóvenes. Hoy, la juventud en la República Dominicana, ¿cómo asume la fiesta juvenil de la Cuaresma, de la Pascua Juvenil, desde la fe? ¿Cómo vive la fe la juventud dominicana hoy en día, en unos tiempos tan difíciles? Sí. Hay que ver dos cosas, don Alfonso. Usted ahorita hablaba de tradiciones. 30, 40 años atrás, 50 años atrás, 3 décadas, en su gran mayoría el pueblo dominicano era un pueblo católico, cristiano católico. Y ya por el entorno familiar le inculcaban al niño, al joven, al adolescente, participar de la celebración, participar de la iglesia, bautizarse, catequizar, hacer la catequesis, pertenecer al grupo juvenil. Estamos hablando varias décadas. Ahora, en este siglo XXI, 2019, el panorama ha cambiado bastante. Y vemos los jóvenes que están dispersos en muchos lugares, en muchas iglesias. Otros no están en la iglesia porque sus padres tampoco participan. Y cuando hablamos de este tiempo de Cuaresma, siempre hay que verlo de una dimensión, desde una filosofía más cristiana, desde ahí. Y desde ahí entonces, ¿quiénes van a percibir, quiénes van a vivir, quiénes van a estar en este proceso de vivencia de lo que es la Cuaresma hacia la celebración de la Pascua y todo lo que implica la Semana Santa? Las personas que estamos inmersos en el mundo cristiano, y más en este caso en el tema de lo católico, porque como hacemos vida permanentemente en la iglesia, ya nosotros lo que tenemos es un calendario, lo que tenemos es una liturgia, lo que tenemos son momentos que nosotros vamos viviendo según lo que propone la iglesia, y eso es parte de nuestra razón de ser como cristianos. Entonces, tal vez la gente que está de fuera, que no está vinculada al tema religioso, el tema de pastoral, el tema de los jóvenes, solamente el joven que esté en pastoral y en la iglesia se da cuenta que se está viviendo, que se está celebrando. Todas las parroquias ahora mismo están sumergidas, en este caso los jóvenes, en lo que es los retiros de Cuaresma. Y yo que tengo ya 3 semanas de lunes a sábado dando retiro todos los días, son con jóvenes, tanto en las parroquias, en las escuelas que son católicas, ahí está el joven viviendo su retiro. Y esa vivencia de los retiros, de ese joven, trabajar con ellos lo que es el tiempo, porque hay que ir desde esa catequesis permanente, también se le invita, y de hecho en cada parroquia se va a vivir eso que usted mencionaba hace un rato, que usted lo llegó a experimentar, a vivir en su tiempo, lo que es esos encuentros juveniles, lo que es el triduo pascual, una Pascua juvenil, de cara también a inculcar, reflexionar entre los jóvenes lo que es ese gran acontecimiento
de Jesús, que al final de pasar por la cruz, eso se convirtió en una posibilidad del ser humano para trascender en eso que todo cristiano aspira, a esa vida eterna. Entonces el joven vive a nivel personal, con esa característica propia de los jóvenes, esa Pascua también. Entonces, en las parroquias y en las comunidades cristianas se sigue viviendo como esos años que te mencionaba, todo el tema de la pastoral juvenil, y más de cara al tríodo, y más de cara a celebrar la Pascua con Jesús. Hay muchas cosas en las que uno no está involucrado. Por ejemplo, yo no voy a los hospitales públicos, yo no voy a clínicas. Afortunadamente todavía mi salud es buena y no tengo que verme envuelto en estas visitas. Y familiares muy cercanos tampoco lo he tenido así, gracias a Dios, en hospitales, en clínicas. Entonces no tengo así como esa visita. Sin embargo, me entero de lo que pasa en el sector salud en la República Dominicana. Hoy comentábamos con Juan Francisco un reportaje que trae la prensa de hoy, dramático, aparece en el periódico El Listín Diario, en lo que él trajo, dramático de lo que se está viviendo en el sector salud en la República Dominicana. Pacientes que tienen que durar 3, 4 meses para conseguir una cita con un especialista. Eso es dramático. Ver una señora con 70, 80 años esperando 3, 4 meses para una cita. Y sin embargo uno se entera de esas cosas porque salen en los medios. En mi tiempo en Dajabón, los medios no eran tan desarrollados como ahora. Y uno se enteraba de todas las cosas, incluida toda la de la iglesia, aunque uno participaba también. Pero había una conexión en la sociedad que esas cosas buenas corrían de casa en casa, de oído en oído, de escuela en escuela, de parroquia en parroquia, en todos los centros educativos, en los clubes culturales. Entonces uno participaba porque todo aquello había una especie de conexión y las cosas buenas se replicaban. Hasta en las tiendas, si uno se juntaba con 2 o 3 personas, se comentaba de esto. El hecho de que yo no asista hoy a una pastoral juvenil, por alguna razón, o no me invitan, o no me intereso, o estoy en otra cosa, o por la edad ando en otros asuntos de la montaña o del río, pero también uno puede enterarse si sale. Yo me entero del tema de Panamá y la visita de 1.500 jóvenes al encuentro con el Papa, porque lo conversamos aquí en el programa. Entonces, parecería, es la impresión que tengo, que también en el tema de la comunicación social hay una que otra debilidad. Sí, yo creo o no se fortalece esto. Yo no creo tanto que sea una debilidad. Lo que yo sí creo es que lo que manejan los medios, los que están en los medios, tienen otras... No priorizan esto. Exacto, no priorizan. No interesa. No interesa. Es que, si te fijas, Alfonso, en los últimos 10 años, los medios de comunicación aquí en el país han dado un giro. Ahora, que aparezca una noticia ahí de, no sé, que pueda hacer daño para levantar el morbo, ves que están a toda la página automáticamente con los titulares de eso que está pasando. Es algo intencional, no interesa porque eso no vende. Ahora hablamos que ya el tema religioso es un tema ya de manera particular, no se puede tocar, no lo ven como si fuera un tema social. Hay otros temas donde se le pone más atención a esto de las iglesias. Ahora, que pase algo dentro de una iglesia para que te vea, que un pastor, que un sacerdote, que esto, para que te vea como todos los medios de comunicación, la primera página estarán ahí a la vanguardia. Lo hacen noticia. Lo hacen noticia porque al final tú quieres vender noticias. Ahora, tú en esa vender noticias no implica que tú quieras vender valores, ni promover valores. Eso no interesa porque eso no le rinde, no le deja recursos, no le deja dinero. Y eso es parte también de lo que yo le llamo lo que es la doble moral. Porque tenemos unos medios de comunicación donde los dueños son personas que usted lo ve inclusive en las iglesias, tanto cristianas como católicas cristianas, en los primeros asientos. Sin embargo, tienen unos medios de comunicación que al final lo que están promoviendo es antivalores, a partir de los intereses que le genera. Y luego queremos entonces dar a la iglesia alguna dádiva, alguna ofrenda, para tener supuestamente ese equilibrio. Entonces, con una doble moral así, un país no puede avanzar, una sociedad no puede avanzar. Y creo que eso es lo que está pasando. Eso, el tema religioso es como algo particular, no nos interesa, pero sí de que los jóvenes no se están perdiendo, que los jóvenes están delinquiendo. Entonces ya tenemos la primera página
Cuando usted exprime el periódico, entonces lo que te vas a encontrar es mucha violencia y más donde están involucrados los jóvenes. Entonces, creo que en un tiempo como este de Cuaresma, creo que también es un llamado que la iglesia hace a la sociedad a que también se revise, a que nos revisemos. La iglesia se revisa y tiene que revisarse siempre, permanentemente. Ahora, la sociedad no está exenta de ello, la sociedad que al final la constituimos todos, las instituciones, a nivel de las personas, tenemos también que hacer un stop y ver qué realmente estamos haciendo con nuestra vida, si estamos contribuyendo a una mejor sociedad, a un mejor país, o si estamos poniendo trabas, zancadillas para que la sociedad siga en declive, como hasta ahora tenemos la nuestra, que es la República Dominicana. Entonces, que es un tiempo, y ya lo estamos haciendo nosotros de este espacio Voz para el Cambio, estamos haciendo también, reflexionar también es hacer análisis, es hacer análisis porque todos aspiramos a un cambio de conducta, a un cambio de actitud, a un cambio institucional, a un cambio en las autoridades, a un cambio, así que se mezcla la parte espiritual que te va a llevar también a la otra parte material, porque al final ponemos más hincapié, más peso a la parte material y no vemos que también lo espiritual, desde esa construcción como sujeto, como ser humano, hay que hacer un equilibrio. Y creo que lo espiritual, de siempre recordar, porque ¿qué hace la Cuaresma? Desde esa mirada de conectar a eso que tú percibes, que tú quieres, eso que tú predicas, en eso que tú crees que es la palabra de Dios en el Evangelio. Y el Evangelio nos presenta claro quién es Dios en la figura de Jesús como hijo. Era interesante ver la parábola del Evangelio ahora en esta semana, el sábado y domingo, sobre la parábola del hijo pródigo. Entonces ahí nos hace ver a nosotros quién es Dios, ese Dios de la misericordia, ese Dios que se conduele, es un Dios que perdona, es un Dios que muestra su misericordia, inclusive cuando nosotros no nos merecemos a partir de lo que hacemos. Como quiera, siempre tener esa tendencia, esa permanencia de estar con los brazos abiertos para acogernos. Así como Dios acoge al ser humano, también la iglesia tiene que acoger al ser humano y con todo su pecado, entonces limpiar y restaurar esos vínculos muchas veces que nosotros rompemos con Dios. Cuando hacemos muchas cosas que no va acorde, y no va acorde desde una visión cristiana, pero cuando atenta contra la dignidad humana, entonces estamos atentando contra Dios. Y eso es lo que intentamos, restaurar nuevamente esa condición del ser humano, de estar en esa transparencia, en esa, decimos que cuando uno ora, Dios escucha. Cuando Dios ora, uno escucha, pero cuando los dos oramos, entonces nos contemplamos. Y a veces nos contemplamos, inclusive hasta desde el silencio, que es lo que también plantea la iglesia para este tiempo. La Pascua juvenil ha sufrido cambios con el paso de los tiempos, sigue siendo el mismo esquema de trabajo. Antes habían temas centrales de reflexión y discusión para los jóvenes en cada momento de la Pascua juvenil. Todavía sigue siendo así. Antes la Pascua juvenil se organizaba por parroquia provincial, por provincia, ¿no? Yo lo recuerdo en Dajabón. Ahora habrán provincias más grandes con mucho más parroquias y habrán varias sesiones o varios escenarios de la misma Pascua juvenil en una misma provincia, o sigue siendo un encuentro provincial. ¿Quién define los grandes temas de reflexión en la Pascua juvenil? La pastoral juvenil como tal, la conferencia del episcopado, los obispos en su reunión. ¿Cómo opera hoy la Pascua juvenil en relación a hace 40, 45 años, cuando a mí me tocó participar? Sí. Fíjense que la iglesia, si la vemos a nivel así macro, está muy organizada, empezando por la cabeza principal, que es el Papa Francisco. Ya luego en cada país están lo que son las conferencias episcopales, pero cada país tiene la diócesis y cada diócesis tiene su libertad. El obispo es el responsable de la iglesia local en cada diócesis. Ahora, hay una estructura en toda la iglesia y así también la tenemos a nivel de pastoral juvenil. Si nos fijamos ahora en Santo Domingo, la arquidiócesis, el arzobispo que tenemos nuevo, Monseñor Osoria Acosta, nombró un vicario
solamente para la pastoral juvenil. Antes no lo teníamos. Ahora hay un vicario que es el padre Miguel Amarante. Ahora, ¿qué pasa? Que cada diócesis, que son 11, tienen su delegado, que son los responsables de pastoral, y luego se constituye a lo que es la pastoral a nivel nacional. Así que estamos organizados a nivel nacional. Entonces, con referencia a lo que es la Pascua Juvenil, cada año, desde esa estructura nacional, se elabora un material, se hace un folleto de Pascua le llaman, donde los jóvenes en este momento en las parroquias tienen el folleto y están los temas que están pautados. Inclusive, esos temas los hacemos en consenso a nivel nacional. Ahí está esta joven, Aline, que es la secretaria ejecutiva a nivel nacional, junto con el padre Miguel Amarante, que es el asesor nacional de pastoral juvenil. Entonces ese equipo, preparamos los temas, luego mandamos a imprimir el material cada año. El material, y de hecho, el tema que tenemos para la Pascua este año es Tu palabra me transforma. Entonces todo va a orquestarse, se va a acompañar, se va a reflexionar en torno a la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios puede transformar la vida del joven. Y hacemos insistencia, por eso dentro de yo que continúo el Instituto de Pastoral Juvenil a nivel de la arquidiócesis, vemos la necesidad de formación, de capacitación, porque por más que tú tengas una fe, una vivencia que te enseñan e inculcan en la familia, hoy día creo que el cristiano y más el joven tiene que dar su razón de ser en la iglesia. Y tú no vas a poder dar razón de ser ante los desafíos si usted no tiene un conocimiento, si usted no está formado, si usted no está preparado para que pueda responder. Porque esos jóvenes, mientras estén en la parroquia, en esos pueblos, con cierto valor y humildad, cuando llegan ya a Santo Domingo, a la capital, dependiendo en qué universidad se inscriban, se mete con el mundo de la ciencia, que es importante. Pero en esas universidades usted encuentra de todo. Y si usted viene con una fe, decimos, no de manera despectiva, del carbonero, de una fe por encima, un barniz, cuando empieza a mirar otras cosas, cuando empieza a cuestionar el tema de la religión, de la fe, entonces lo que hace es que automáticamente deja la iglesia y se pone en otra dimensión. Ahora, ese joven que viene con una fe bien enraizada, vivida en la experiencia, en los grupos juveniles, en la parroquia, en su familia, ese joven podrá caminar sin ningún problema, con su fe y con la ciencia. Y se dará cuenta que al final las dos se articulan. Entonces yo no tengo que dejar de ser religioso para poder comprender la ciencia, sino que usted articula, entonces al contrario, va a ser una persona con una visión mucho más amplia con lo que es la cosmovisión del mundo, cómo él se sitúa delante, desde su creencia, desde su fe, pero también desde los conceptos, desde los conocimientos de la ciencia, hacia esa verdad que queremos, que conocemos, que queremos conocer, pero también que transformamos, entendiendo que el mundo se va transformando cada día sin perder esa identidad de ser un ser religioso que lo vive en una iglesia determinada y que puede decir que se puede caminar en una sociedad desde ese enfoque. El tema de la Pascua Juvenil es interesante porque incluso mueve a los jóvenes a congregarse durante un tiempo, a socializar, a intercambiar y a expresar solidaridad entre unos y otros, y también es un proceso de conocimiento y de madurez en términos de conciencia. Yo viví una gran experiencia cuando fui joven con el tema de pastoral juvenil y caminé siempre de la mano con el padre Regino Martínez, que es el sacerdote que por su característica de buen pastor, de pastor consagrado, humilde, sencillo, se puede decir que el hombre que camina en sandalia como Jesús me llevó siempre con confianza al seno de la iglesia. Vamos a una pausa, un tema interesante, pero el tiempo siempre aquí es un tirano. Vamos arriba, señor director.